3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. Voy a serte claro, esta es la sexta vez que grabo este podcast. Sexta vez a una media de 10 minutos es que estoy una hora grabando. He sido muy polémico en otras, he sido un poco flojo en otras y voy a intentar encontrar el punto en el que ni nadie se me tira al cuello ni a nadie le parezca aburrido. Hoy vamos a hablar de medicina antigua. Y dirás, tío, ¿realmente puede ser polémica la medicina antigua? Bueno, si te pones a leer a Hipócrates y lees que solo existen dos cosas, ciencia y opinión, en la que la primera engendra el conocimiento y la segunda, ignorancia, dirás, ¿qué tiene eso de polémico? Bueno, antiguamente, realmente poco, porque toda la ciencia se basaba a partir de observar la naturaleza. No había un conflicto de interés. Antiguamente, de hecho, si nos ponemos a mirar la medicina tradicional china, la MTC, justo era todo lo contrario a un conflicto de interés. Ya lo hemos contado en algún episodio, pero en la antigua China, las grandes familias tenían un médico personal, al que pagaban únicamente cuando estaban sanas. Este médico se encargaba de que la mayor parte del tiempo estuvieran sanas. Y de hecho, a diferencia de lo que muchas personas pueden creer que es la medicina tradicional china, en cuanto al plano etéreo y espiritual, nada más lejos, la medicina tradicional china, aparte de acupuntura, incluía nutrición, terapia con hierbas, meditación, actividad física y masaje. Si nos damos cuenta, es mucho más interesante porque es una medicina preventiva. Hoy en día, la medicina occidental está muy alejada de lo que fue en su momento. Hoy en día, la medicina occidental se basa en pastillas, se basa en fármacos, se basa en recibir algo de fuera para estar sanos. Y de hecho, si nos volvemos a rescatar a Hipócrates, que es el protagonista de este episodio, no tiene nada que ver con la medicina occidental cuando surgió. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, ya decía, tonto el médico que desprecia el conocimiento adquirido por los antiguos, y muchas veces se refería a la medicina china. Hipócrates basaba mucho de su conocimiento en observar la naturaleza. No solo eran médicos, eran filósofos, eran personas que escuchaban a los pacientes. De hecho, una cita, y voy a ponerme a leer unas cuantas hoy de esta persona, decía, algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Hipócrates conocía la importancia de escuchar a las personas, de entender a las personas, de que realmente el mal no era únicamente un dolor que surgía y se iba haciendo una práctica, sino que tenía un origen. A diferencia de lo que tenemos hoy, que son tratar los dolores, tratamos las consecuencias, la medicina antigua trataba las causas. Trataba de entender cuál era el origen que había hecho enfermar a las personas y no poner un parche, no dar una pastillita. Trataba de hacer pensar a la persona. Le daba importancia. Hoy en día nos creemos muy evolucionados porque tenemos teléfonos móviles, smartphones, pantallas, radios, internet, que nos da acceso a mucha información. Antiguamente las personas pensaban más, reflexionaban más, meditaban más. También es cierto que aunque tenían el mismo tiempo, lo utilizaban con más calma. Y eso les permitía pensar, no tomar decisiones precipitadas. Primum non nocerum. Lo primero es no hacer daño. Eso también es de Hipócrates. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona.
le daban importancia a la naturaleza, observaban la naturaleza, porque sabían que la naturaleza no entiende de excesos. También sabían que no se trataba muchas veces de añadir cosas, sino de quitarlas. Y decían, no hacer nada también es un buen remedio, pero no desde el cinismo, sino desde realmente saber que muchas veces más no es mejor. Porque sabían que el médico trata, pero es la naturaleza quien sana. Todas estas citas no son mías. Estoy leyendo a Hipócrates punto por punto. Un hombre sabio debería considerar la salud la mayor de las bendiciones y aprender cómo utilizar su propio pensamiento para extraer provecho de sus enfermedades. Hipócrates creía en la diligencia, creía en la responsabilidad, y precisamente por eso, una de sus citas es: declara el pasado, diagnostica el presente y prevé el futuro. O sea, conoce qué es lo que has hecho para saber cómo estás y cómo estarás. También decía, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. ¡Wow! Esto rompe mucho con lo que vemos ahora. Bueno, yo no quiero dejar lo que me enferma, pero dame una pastilla, dame un parche. ¿Por qué? ¿Y por qué eso se permite? ¿Por qué los médicos permiten eso? ¿Por qué la medicina de hoy permite eso? ¿Por qué se rompe con la medicina hipocrática? Pues muchos lo sabemos por el conflicto de interés, porque da dinero. Hay una cita de Hipócrates que dice: solo existen dos cosas, ciencia y opinión. La primera engendra el conocimiento, la segunda, la ignorancia. Antes hemos dicho, la ciencia era observar la naturaleza, era aprender a partir de la naturaleza. Ahora, la ciencia es investigar sobre fármacos. Investigar qué fármaco va a ponerte mejor el parche para que sigas haciendo las cosas que te han enfermado, te han llevado ahí. Y de ahí pasas a otra cosa. Antes, la ciencia, la salud, estaba en cuidar la alimentación. Y siguiendo con Hipócrates, decía que la comida sea tu alimento, que el alimento sea tu medicina. No solo en cuanto a nutrición. También decía, caminar es la mejor medicina para el hombre. Y no solo hablaba de caminar, también decía, el deporte es preservador de salud. Ya le daba importancia también a la actividad física. Hipócrates seguramente daría medicamentos, hierbas y demás a sus pacientes. Y más allá de eso, trataba de que esas personas no llegasen a enfermar. Creía en escuchar, creía en, igual que muchos conocemos la fisioterapia activa como prevención de lesiones de tendones, de musculares, la medicina también era así. La medicina también era activa. No esperaban a que la gente estuviera enferma. Todo esto, volviendo al tema de la ciencia, nos damos cuenta de que hoy en día lo que debería ser la ciencia está muy lejos de lo que podría ser. No hay, en comparación, estudios suficientes de cosas que no dan dinero, como el barefooting, como andar descalzo, grounding, lo mismo, ¿no? Contacto con la naturaleza, respiración, baños de agua fría, ayunos. Y dirás, Pedro, sí hay evidencia de ayunos, sí hay evidencia. Sí, y por supuesto que la hay. Solo que simplemente ponte a comparar quién paga unas cosas y quién paga otras. Realmente no hay dinero que compare la evidencia que reciben los fármacos a las que reciben las herramientas que están en mano de todos.
como por ejemplo las que hemos mencionado. Qué baratos son los baños de agua fría. Qué barato es caminar descalzo. Qué barato es el ayuno. Y ya no nos vamos a poner a hablar de respiración. La respiración, nuestra gran olvidada, que todos los que estemos escuchando este podcast llevamos un rato respirando, ha empezado a desarrollar evidencia en los últimos años. Al igual que la meditación. La meditación antes se veía como algo etéreo, como algo místico, como algo que estaba únicamente para los yogis y los frikis. Y por suerte la evidencia científica y el trabajo de figuras como el Dr. María Alonso Puig, que es un adalid de esta práctica, nos la han hecho llegar, nos ha dado esa base científica que nos ha hecho confiar a los que hemos sido siempre muy escépticos de cara a tomar decisión. Y he de decir que en mi vida siempre he sido muy escéptico. Si no tenía esas bases científicas, no llegaba a practicarlo. Y no solo en cuanto a salud, sino también en entrenamiento. Recuerdo como la ciencia, en algunos casos, frenaba mis prácticas deportivas. Porque decía, me he pasado. Seguro que me he cargado el sistema nervioso. Debería descansar más. Y me acuerdo que cuando no leía sobre ciencia, era capaz de mucho más. Algunos dirán, no, pero eras más joven, tenías mucha más energía. Ok, eso es lo que me digo ahora y a veces digo, wow, ¿por qué me he dejado llevar por limitaciones en lugar de entender un poco más todo esto, entender un poco más el funcionamiento natural del cuerpo, respetarlo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado a respirar de una manera, a darme baños de agua fría antes, a meditar, a generar cambios de pensamientos, cosas que ahora mismo no hay tanta evidencia como fármacos y pastillas o suplementos? Simplemente te dejo esta reflexión, algo que a mí personalmente me ayuda, y es que no busques salud detrás de una pastilla. Busca salud con actividad, con acción. Para terminar, una cita de Hipócrates. Si no eres tu propio médico, eres un tonto. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.